A esta hora tendremos nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Asdrúbal, si me permite, yo, más que una primera pregunta, yo quiero hacer una reflexión y pues me interesaría muchísimo escuchar tu opinión. Ayer conversamos en el programa con Francisco Monaldi, quien por cierto va a estar en el foro de Ecoanalítica el 8 de junio. ¿Cierto? Y nos hablaba, Monaldi, de la ventana de oportunidad que aún hoy tenemos en Venezuela para aprovechar el petróleo como recurso. Dijo que con importantes inversiones podríamos llegar a producir 3 millones de barriles, incluso 3 millones sólidos de barriles, en 7 a 8 años, tan corto como en 7 a 8 años. Y que tenemos como productor dos buenas noticias. Por una parte, unas reservas probadas y ubicadas que se saben dónde están, y luego una infraestructura que hay que recuperar, pero que está en capacidad de producir esos 3 millones de barriles. Entonces, claro, luego de esa reflexión cualquiera se puede preguntar, bueno, lo que falta, ¿qué falta para echar a andar eso? Y bueno, creo que damos con esa tan ansiada voluntad política. Otros dirán, sin embargo, que bueno, que lo necesario es que se levanten las sanciones. Y siento que es en el punto medio donde está la respuesta. Es decir, una voluntad política de quienes hoy gobiernan y luego que en alguna medida se flexibilicen algunas de esas sanciones que nos impiden aprovechar ese mercado. No sé cómo lo ves, pero eso fue lo que me dejó la conversación. Coincido contigo y con Francisco. Efectivamente, yo creo que tú necesitas construir acuerdos políticos sólidos, duraderos, que sean respetados, que sean creíbles y que permitan efectivamente que esas sanciones se levanten, pero que también permitan que puedan venir capitales para lograr eso que Francisco señalaba, que además él decía, porque escuché la entrevista, que necesitas por lo menos 10.000 millones de dólares cada año. Hoy, Román, el país, PDVSA no tiene ese dinero. Incluso la banca local no tiene ese dinero. El crédito bancario no llega a $1.000, para que tengas una idea. Reservas tampoco tenemos. Entonces, tú necesitas inversionistas privados. Esos inversionistas privados necesitan unas garantías. Una serie de reglas establecidas que se respeten para ellos meter su capital y recibir un retorno. Entonces es posible, ahí está el potencial, pero convertir ese potencial en realidad y que esa realidad sea beneficiosa para la mayoría del país, bueno, hace falta eso, voluntad, como tú lo llamaste, voluntad política, que es un concepto amplio que incluye muchas cosas, ¿no? Fíjate que voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que significa que eso se logre y lo que puede representar para el país. Hoy la economía es muy pequeña y un acuerdo que es un acuerdo limitado incluso, como el de Chevron, logra unos efectos sobre estabilización del tipo de cambio, sobre inflación, sobre oferta de divisas. Imagínate inversiones anuales de 10.000 millones de dólares. O sea, eso estamos hablando de niveles importantes, estamos hablando de niveles que son más o menos equivalentes a un poco más de 15 puntos de PIB por año. O sea, el efecto multiplicador que eso puede tener, no solamente en el sector petrolero, sino en el resto de áreas de la economía, es enorme. Incluso en regiones. Imagínate, por ejemplo, porque la mayoría de nuestros campos pueden estar hacia occidente, y hay unos muy buenos campos que todavía tienen potencial de producción. En el estado Zulia, bueno, todo lo que eso puede representar para el estado Zulia, que es uno de los más golpeados por la crisis. Todo lo que puede representar la reactivación de la faja para estados como Anzoátegui, Monagas, Bolívar, y por supuesto eso se extiende a todo el oriente, el estado Sucre, Amazonas, el Tamacuro, que están muy empobrecidos, pero principalmente estos tres, Monaga, Bolívar, Anzoátegui. Entonces hay un elemento allí y con una ventana que está abierta, que todavía existe, pero que no es perenne, porque el mundo también está en esta dinámica, en este debate entre cambio climático, cambios en fuentes de energía, búsqueda de energías más limpias, reducción de energías contaminantes, y ahí el petróleo tiene un rol que jugar y probablemente, yo no creo que el uso del petróleo vaya a desaparecer per se, pero el uso intensivo probablemente cambie
hacia fuentes de hidrógeno, hacia otra. Entonces, bueno, si no aprovechamos lo que tenemos, nos vamos a quedar atrás en esa transición. Ya nos estamos quedando atrás, porque hoy las grandes compañías petroleras no solamente están produciendo petróleo hoy, sino que están metidas en liderar la transición hacia adelante para seguir siendo protagonistas. Claro. Nosotros no estamos ahí. Y además la necesidad de generar los suficientes recursos para ser invertidos en otras áreas. Por ejemplo, usted, hablando de ese potencial del que tú hablas, en turismo tenemos un enorme potencial siempre. De hecho, que tampoco se ha logrado desarrollar, se ha logrado explotar. No me gusta el término, pero tampoco se ha logrado explotar. Ahora, tú necesitas dinero para inyectarle al turismo. Y puede pasar con el turismo lo mismo que pasa con la industria petrolera. ¿Qué gran compañía transnacional, una gran cadena hotelera, una gran aerolínea va a invertir sus recursos en Venezuela si las condiciones no están dadas? Claro, Lo mismo en esa área. tienes problemas de servicios públicos, tienes un problema de infraestructura. Venezuela tiene ya lo que la naturaleza nos regaló, unos paisajes bellísimos, pero el turismo también necesita infraestructura. Claro. Para que eso pueda ser disfrutado. Caminerías en las playas, por ejemplo, en Margarita, redes hoteleras sólidas, una oferta de servicio variada. Lamentablemente, eso no lo tenemos hoy. Sí. Cambio de tema, es Asdrúbal Oliveros, nuestro invitado, es economista, socio director de Ecoanalítica. Finalmente fue publicado, y esto lo conversamos al inicio de la semana, fue publicado en Gaceta el ajuste de los bonos, el ticket de alimentación y el bono de guerra económica en bolívares, con la discrecionalidad de elevarnos o no mensualmente. Eso es decisión del Ejecutivo. ¿Tu opinión en el sentido de la defensa del salario de los trabajadores? ¿Está cubierto, Bueno, en primer lugar, creo que ahí hay un cumplimiento de una promesa o de un planteamiento, porque la Gaceta, digamos, no muestra la indexación total. Como tú lo has señalado muy bien, hay un elemento de discrecionalidad del Ejecutivo. La indexación, cuando es clara, fija esos montos en dólares y, por supuesto, como el tipo de cambio va variando día a día, cada vez que tú hagas el corte 15 y último, te ajustas con el tipo de cambio. Ahí hay un criterio de indexación cambiaria. Pero cuando tú dices que efectivamente tú vas a tomar en cuenta algunas variables y que el Ejecutivo decide, bueno, en algún mes puedes decir que sí usas el tipo de cambio y en otro mes, si la devaluación es muy agresiva, puedes decir que los recursos estaban limitados. Entonces, hoy por hoy, y es una cosa que asombra, por decirlo menos, un trabajador venezolano no tiene certeza de cuándo va a recibir en la próxima quincena. Imagínate entonces, ya de por sí los ingresos son limitados y no voy a hablar aquí de planificación de finanzas personales, porque eso no existe con esos niveles de salario que no cubren ni la mitad de la canasta alimentaria. Pero es una situación que genera mucho estrés, mucha incertidumbre, mucha angustia en trabajadores, que tú al final dices, bueno, ¿con cuánto puedo contar yo? Porque a lo mejor estás contando con el equivalente a $40 y a lo mejor fueron 30. Y hay gente que dirá, hay $10, pero en estos niveles de ingreso tan limitados, esos $10 son muy significativos. Y lo que estamos viendo, Román, pues es, digamos, un elemento de una estructura de salarios muy, muy precaria, que por supuesto no cubre las necesidades, pero voy a conectar esto con el punto anterior, también para que la gente pueda tener salarios de calidad, para que el sector público tenga salarios de calidad, tú necesitas voluntad política y necesitas de alguna manera también hacer una cantidad de reformas para que un trabajador del sector público tenga un ingreso digno que le permita, bueno, cubrir lo básico, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? ¿No te llama la atención que este ajuste en los bonos no haya sido, por ejemplo, atado al petro? ¿No llama la atención? Sí, llama la atención, sobre todo porque el gobierno, incluso creo que fue ayer en un discurso de Maduro, habla de desdolarizar, de que no usar más esa referencia, que el mundo está dejando de usar el dólar, una cantidad de cosas que en realidad los datos desmienten. Y sí, yo creo que en coherencia a ese discurso tú lo hubieses anclado al petro como se hizo en una oportunidad, pero creo que también es una camisa de fuerza importante porque o sea, todo lo que esté atado a algo que se ajuste mensualmente es una camisa de fuerza para el gobierno, ¿no? Pero efectivamente llama la atención porque si uno hubiese esperado eso, que también creo que tiene que ver y eso habla de que hay una separación entre el discurso y la realidad, porque el gobierno habla de desdolarizar
y lo que tú ves en la calle es un dólar. Obviamente que la gente usa los bolívares para pagar, pero el dólar sigue estando en la mente de las personas, Román. Marca. Yo le invito a todas las personas que nos oyen, si cuando pide un precio alguien se los da en bolívares. O sea, que lo puedas pagar en bolívares. Claro, eso es diferente, pero la gente estructura precios, estructura sus costos. Te dicen, mira, esta galleta, $2. Nadie te dice 55, no sé en cuánto está el tipo de cambio. Entonces, nadie dice eso. Y si te lo dice, tú dices, wow, $50. No, son bolívares. Entonces, lo que te quiero decir es que el dólar está arraigado. Nosotros justamente, ya después lo presentaremos acá, estamos esta semana en el estudio de dolarización. ¿Y no sería raro encontrarse una galleta en $50? Sí, no, en este país nada es raro. Estoy de acuerdo. Entonces, estamos haciendo el estudio de dolarización, estamos ahorita en campo, y los datos que estaba viendo justamente esta mañana, que son los preliminares de lunes y martes, ojo, hay un ligero aumento de los pagos en dólares. No es muy grande, pero hay un ligero aumento. Vamos a ver cómo termina el resultado general. Lo tenemos, ya terminamos el viernes, debería estar listo como no el próximo miércoles, sino el día arriba. Ay, qué bueno. Entonces ahí vamos a ver los datos, pero efectivamente el dólar en Venezuela está más vivo que nunca, ¿no? Sí. Y este último planteamiento, Asdrúbal Olivero es nuestro invitado, voy a escuchar tu reflexión y lo voy a dejar sobre la mesa porque es el punto de partida de nuestra próxima conversación. La mayoría, como sabemos y como has dicho, no tiene un salario que le permita cubrir todas sus necesidades. Y bueno, entre las prioridades siempre destacan alimentación y salud, o salud y alimentación, dependiendo de quién sea. Luego vendrá educación, transporte y el largo, etcétera. Y todo esto ocurre en un momento en el que están aumentando los servicios. Y aumenta transporte precisamente, y aumentan las telecomunicaciones, y aumenta la electricidad, y aumenta el agua, y aumenta el aseo urbano, y un largo, etcétera. Entonces, ¿cómo conciliar? Y repito, va a ser también el motivo de nuestra próxima conversación, esa necesidad de las empresas de generar los recursos suficientes para reinvertir y mantenerlas operativas con la precariedad del presupuesto familiar, ¿no? Sí, eso es un debate complejo, Román, porque es como el debate del huevo y la gallina. Es decir, que es primero, ¿no? Hay gente que te dice, tú no me puedes ajustar hasta que yo arregle mi presupuesto. Bueno, eso moralmente es válido, sí. Pero también pongámonos del otro lado, cómo pueden mejorar la infraestructura y el servicio si las tarifas no se adecúan. Entonces ahí hay un tema donde en otros países eso se equilibra con el Estado. Es decir, el Estado interviene, algunas veces subsidia, algunas veces también de alguna manera entra como actor relevante para la fijación de las tarifas, pero en Venezuela eso no existe porque el Estado está muy disminuido en su capacidad de inversión, en su capacidad incluso regulatoria. Entonces estamos en una estructura muy desequilibrada donde efectivamente quien termina pagando las consecuencias es el consumidor final, el usuario final, ¿no? Pero también hay que entender que no puede haber mejoras de servicio importantes si no hay un elemento tarifario, pero hace falta también un principio de solidaridad. Por eso, y cierro con este punto, hay gente que cree que la solución de eso es una privatización total. Privaticemos la electricidad, privaticemos el metro. Y mira, hay que verlo con cuidado. Yo, por supuesto, que soy totalmente partidario de que el Estado disminuya su rol en áreas que no son relevantes. Pero en el tema servicios, cosas como la electricidad, como un sistema como el metro, hay que pensar, imagínate que eso esté 100% en manos privadas. ¿Cuántas inversiones tiene que hacer un actor en el sistema eléctrico para ponerlo bien? ¿Y qué retorno va a exigir? ¿Y cómo lo va a cobrar? Con las tarifas. Entonces, si tú trasladas todo eso al usuario, sí vas a tener electricidad, pero con unas tarifas que son una barbaridad. Entonces, ahí el Estado tiene que entrar. Probablemente el Estado también es un actor regulatorio, probablemente intente fijar una estructura cruzada donde los hogares paguen menos y las empresas, pero tiene que haber algo porque si no, si tú trasladas todo el costo que ese privado va a hacer, y pongo la electricidad como ejemplo, pero lo mismo aplica para el metro, las tarifas se vuelven inviables. Entonces por eso es importante, pero lamentablemente en esta coyuntura que estamos viviendo, bueno, el rol del Estado en eso está muy disminuido y su capacidad de invertir, de intervenir está muy disminuida y por eso vemos esos desequilibrios. Sobre todo que hay otro factor que influyó mucho y es un grave error, es que se rezagaron demasiado tiempo. Hace unos años
en tu presupuesto no entraban los servicios. Eso era una cosa No, para nada. estúpida, con el perdón de la palabra. Incluyendo gasolina. Exacto. O sea, Y gasolina, entonces electricidad. había que ajustarlo, pero claro, como estaba tan rezagado, el ajuste fue de un solo golpe en muchos casos, caso gasolina, y es rudo. Hoy tú, por ejemplo, servicio de telefonía con la empresa pública, CanTV, empiezas tú a ver que, wow, ya no es tan chiquito. Sí. Y el internet ya no es tan chiquito y la renta del celular ya empieza a ser relevante. Sí. Pero también empiezas a darte cuenta que yo que viajo, que empieza a funcionar el teléfono en unas ciudades donde no estaba. Tal vez todavía falta en las carreteras, pero para poder hacer eso, tú tienes que invertir. Y si las tarifas no se ajustan, no hay inversión. Entonces, por eso te digo que es un debate muy, muy complejo con muchas aristas. No sé a quién vas a tener Vamos a tener a Eduardo Pezbomar. Ah, bueno, exacto. Entonces, para justamente, porque no es sencillo resolverlo. Sobre todo en un país con una población tan pobre, ¿no? Claro. Asdrúbal, 1.000.000 de gracias. No, a ti. Muchas gracias. Buenos días. Feliz día. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica con su taza de café Amanecer. El mejor café. Ahí está.